Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a comentar sobre las extrañas circunstancias de la muerte de uno de los líderes militares más emblemáticos de la historia militar, el general norteamericano George S. Patton Jr., y trataremos de identificar todas las irregularidades y hechos sospechosos en torno al evento que suscitó su muerte, así como todas las ramificaciones derivadas de estos hechos. Y en un siguiente capítulo analizaremos qué había hecho Patton para ganarse enemigos poderosos, cuáles eran estos enemigos que tenía Patton al momento de su muerte y quiénes podrían haber estado atrás de un eventual intento de homicidio del general. No hay forma de probar con la información y pruebas existentes que Patton fue efectivamente asesinado en lugar de morir en un común accidente de tránsito, como todo parece indicar. Pero vamos a analizar todas las variables y cabos sueltos para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Aprovecho para invitarlos, a quienes no lo han hecho aún, a suscribirse al canal y que dejen sus comentarios, todos los cuales serán respondidos. Ahora sí, vamos a la materia de hoy. El accidente de Patton ocurrió el 9 de diciembre de 1945, cerca de la localidad de Mannheim, hacia donde había ido para una jornada de caza el general Patton, viniendo de su cuartel general ubicado en Bad Nauheim. Moriría como consecuencia de las heridas del accidente 12 días después en el hospital del ejército norteamericano ubicado en Heidelberg. Las circunstancias del accidente fueron las siguientes. Ese 9 de diciembre de 1945, Patton se levantó a la hora usual, es decir, las 6 de la mañana, y su ayudante, el sargento William George Meeks, inició la rutina del día con el general. Una rutina que estaba por acabar, dado que Patton no seguiría al frente de ningún ejército norteamericano, ni en Europa, ni en el Pacífico, y estaba a días de regresar a su casa en Boston. Los planes de Patton era tomar 30 días de licencia, pasar las navidades con su familia y luego retirarse definitivamente de la vida militar. Muy probablemente pasaría a la vida política, y esto no era del agrado de muchos. Sus posiciones geopolíticas y en particular sus posiciones sobre los soviéticos y en menor medida también sobre los alemanes incomodaban a muchos hombres poderosos, pues amenazaba sus planes para el mundo de la posguerra. Al día siguiente, es decir, el 10 de diciembre de 1945, Patton y Meeks irían en carro a París, después irían a la costa francesa, donde abordarían un navío de la Armada norteamericana para el viaje de 5 días a través del Atlántico. Meeks informó a Patton esa mañana que el invitado a cenar de la noche previa, el general Jeffrey Case, comandante del 7º Ejército y amigo muy cercano de Patton, lo apoyó en forma decisiva durante la campaña de Sicilia, había tenido que regresar de emergencia a su puesto de mando. Esta fue una decepción para Patton, quien contaba con una mañana amena de conversación con su amigo. No quería pasar su último día en Alemania aburrido y ordena a Meeks entonces que prepare todo para un día de caza. A 100 millas estaban los bosques de Mannheim, ideales para esta actividad. El viaje se realizaría en la limusina 1938 Cadillac modelo 75 del general. Irían el nuevo chofer de Patton, Horace Woodring, y los generales Patton y Hap Gay, el jefe del Estado Mayor de Patton en ese momento. Un jeep conducido por otro miembro del staff de Patton, es decir, el sargento Joe Scruce, seguiría en la limusina con un jeep con los rifles y el perro de caza. Patton ordenó a Woodring ir al sitio de caza, pero pide parar en las ruinas romanas del siglo I, ubicadas cerca de Salzburgo. Luego de caminar por las ruinas, Patton sube al asiento de pasajero delantero para secarse los humedecidos pies. Retornando al autobahn, los vehículos de Patton son detenidos en un puesto de vigilancia. Patton se baja a conversar con el centinela y toma una decisión que lo cambia todo. Ve que el perro de caza se está congelando en el jeep y pide que lo pasen al asiento delantero de su limusina y él regresa al asiento trasero junto con el general Gay. Rato después deben parar ante el cruce de un tren. Cuando este pasa, Woodring reanuda el viaje. Son las 11:45 de la mañana. A 600 yardas de distancia, al costado de la carretera, hay 2 camiones militares estacionados. A medida que Patton se acerca, los camiones súbitamente ingresan a la carretera. Manejando el primer camión estaba el sargento Robert L. Thompson,
quien estaba algo ebrio aparentemente. Thompson se había pasado toda la noche bebiendo con algunos amigos del ejército. Tiempo después les diría a los investigadores del caso que sus amigos y él, en forma espontánea, sin mayor explicación, habían incautado un camión del ejército para pasearse por la campiña alemana. Pero lo cierto es que hay evidencia de que Thompson robó el camión. Increíblemente, el sargento Thompson no sería nunca sancionado por esta grave infracción, además de llevar en la parte delantera a dos amigos, también ebrios, cuando las regulaciones militares dicen que no más de 2 personas pueden ir en la parte delantera del vehículo. Pronto desaparecerá sin dejar rastro, así como desaparecerá también el reporte oficial del accidente que detallaba la destrucción que Thompson había causado. No se presentaron jamás cargos criminales. Nadie asumió responsabilidad alguna. Nos acercamos ahora al momento del accidente. El sargento Scruse rebasa en su jeep a la limusina de Patton, pues es él quien conoce el camino hacia los bosques donde Patton desea cazar. Woodring lo seguirá el resto del camino. Avanzan apenas a unas 20 millas por hora. Nadie tiene tiempo de reaccionar cuando Robert Thompson, en forma abrupta, hace un viraje violento hacia su izquierda, dirigiendo el camión que conducía en dirección al trayecto del Cadillac de Patton. Sus motivos para hacer esta abrupta maniobra no son claros, pues no hay ningún camino o vía en la dirección hacia donde dirige su vehículo Thompson. Woodring ha declarado que al día de hoy no tiene idea de a dónde se dirigía el camión. Gay y Woodring luego dirían que Thompson no hizo ninguna seña previa a la maniobra que hizo. Thompson ni siquiera trató de frenar. En lugar de eso, aceleró previamente a la colisión. Cuando el camión impacta el Cadillac, Gay cae al piso sin mayor daño, pero Patton se golpea violentamente con la división de acero que dividía los asientos delanteros y traseros y se rompe la nariz. Siente un terrible dolor en la parte posterior del cuello y no tiene ninguna sensación en la parte baja del cuerpo. Patton sabe en ese momento que está paralizado. Siempre un líder, sin embargo, pregunta si todos están bien. Luego pide a Gay que lo ayude a masajear sus dedos, en los cuales había perdido toda sensibilidad. Después de 5 largos minutos, llega a la escena el primer policía militar, Peter Babalas. Al abrir la parte trasera del vehículo, se sorprende al encontrar a Patton sostenido por el general Gay. Momentos luego llegan miembros del batallón 290 de ingenieros de combate, los cuales llegan con una ambulancia y un doctor. Patton sangra desde la parte superior de su cráneo y le dice a Gay que tiene problemas para respirar. Patton le pide entonces a Gay que lo ayude a masajear las partes más afectadas por los golpes. A las 12:43 p.m., George Patton llega en una ambulancia al Hospital Militar Estación 130 de Heidelberg. No hay personal médico esperando a Patton para proceder con una cirugía de emergencia, ni algún equipo especial para lidiar con el daño traumático sufrido por Patton. Por alguna razón, nadie en el hospital contestó la llamada por radio desde el lugar del accidente. Cuando Patton llega al hospital, sin embargo, todo esto cambia. Patton es llevado a un cuarto de examinación y, eventualmente, las autoridades aliadas reciben información clasificada de que uno de los grandes héroes aliados está peligrosamente herido. 2 días después, la esposa de Patton, Beatriz, y un especialista en espina dorsal llegan a Alemania. Los doctores creen que el fuerte general sobrevivirá y quizás podría recuperar cierta movilidad, pero estaban equivocados. El reporte oficial del ejército norteamericano dirá que Patton murió a las 5:45 de la tarde del 21 de diciembre de 1945, 12 días después del accidente, por un embolismo pulmonar causado por estar 12 días inmóvil, y esto habría debilitado además su corazón. No hay autopsia. Por pedido de su esposa, lo entierran en el cementerio norteamericano en Hamm, Luxemburgo, cerca del lugar de una de sus mayores victorias. El general Eisenhower y el presidente Truman no van al entierro, pero miles de personas de diversas procedencias asistieron a brindar sus respetos a Patton. Años después, dado que a Beatriz se le prohibió ser enterrada al lado de su esposo, sus hijos harían llegar a la tumba de Patton, en forma secreta, las cenizas de su esposa. La verdad es que muchos dudan de que la muerte de Patton fuera accidental. Para este entonces, Patton ya había sobrevivido a otros accidentes sospechosos.
como aquel cuando su avión privado fue casi derribado por un avión británico de combate, un Spitfire, en abril de 1945. A pesar de los disparos a quemarropa del Spitfire contra el desarmado avión de Patton, el piloto asignado a Patton era la verdad muy bueno y logró salvar la situación con maniobras evasivas. Esto constituyó una confusión del avión de Patton por parte del piloto del Spitfire. El modelo del avión de Patton, un L-5 de fabricación norteamericana, se parecía bastante al avión alemán FI-156 Storch, o fue un intento de asesinato a Patton en plena luz del día. El avión atacante sufrió un accidente tratando de dar caza al avión de Patton y explotó en suelo alemán. Se pensó que podría haber sido un avión piloteado por un polaco, voluntario de la Royal Air Force, pero esto luego fue descartado. Se sospecha que podría haber sido también un piloto ruso, pues debe tenerse en cuenta que Churchill había donado muchos aviones de combate a los soviéticos para que estos luchen contra Alemania. 2 semanas luego de este incidente con el Spitfire, Patton casi muere en otro accidente. Patton viajaba en el asiento delantero de su jeep cuando la carreta de un campesino alemán casi colisiona con su vehículo. Un parante con un afilado cuchillo de uso agrícola que iba en la carreta casi decapita a Patton, quien se salvó por pulgadas. La muerte de Patton, en efecto, tiene muchos cabos sueltos, empezando por el sargento Robert Thompson y sus 2 amigos, responsables de colisionar con el vehículo de Patton. Después del accidente, Thompson alegaría que fue llevado a Londres por la inteligencia militar debido al elevado número de soldados norteamericanos que veneraban a Patton y que podrían tomar represalias. Sin embargo, solo 4 días después del accidente, Thompson regresaría a Alemania. Allí fue entrevistado por un periodista norteamericano de nombre Howard K. Smith, y Thompson alegó que el chofer de Patton estaba manejando a alta velocidad y él estaría en falta. Thompson también diría que estaba solo en el camión cuando impactó la limusina de Patton, pero el general Gay y el chofer de Patton, Horace Woodring, aseguran que habían 2 soldados más. En efecto, en un reporte de fecha 18 de diciembre de 1945, el oficial del 7º Ejército encargado de la investigación especificó que un trabajador civil alemán de la 141 Compañía Signal de la Primera División Blindada Norteamericana, es decir, la misma compañía a la cual pertenecía Thompson, llamado Frank Kramer, estuvo en el camión en el momento del accidente. El nombre del tercer pasajero no fue mencionado. Pero el reporte, como casi cualquier otro documento relacionado al accidente, ha desaparecido. De esta manera, la veracidad de la historia de Thompson no pudo ser efectivamente refutada. Su versión no fue examinada por la policía militar. Thompson no fue arrestado o detenido por nada relacionado con el accidente. Robert Thompson, de hecho, desaparece de todo récord histórico, reapareciendo solo luego de su muerte en Camden, New Jersey, el 5 de junio de 1994. Y Frank Kramer también desapareció. Y el supuesto tercer pasajero del camión, si es que existió, pues la verdad que esto no se ha demostrado hasta el día de hoy. A pesar del rango y fama de Patton, la policía trató el accidente como un tema menor y rutinario. Nadie revisó el nivel de alcohol en la sangre de Thompson, ni se investigó qué hacía este a 60 millas de su lugar de servicio, estando en Mannheim sin ninguna aparente razón aquel domingo 9 de diciembre. La embriaguez y negligencia de Thompson pasó inadvertida y, de hecho, el primer policía militar en llegar a la escena arrestó al chofer de Patton, el cual fue liberado gracias a la intervención del general Gay. El caso se cerró. No hubo ninguna investigación adicional ni formal, ni se intentó hablar con Patton durante su hospitalización para conocer su versión de los hechos. No se profundizó la investigación luego de la muerte de Patton. El expediente militar de Thompson, que podría dar luz acerca de algún procedimiento interno del ejército en su contra, se quemó durante un incendio el 12 de julio de 1973 en el Centro Nacional de Récords Personales en San Luis, Missouri. Increíblemente, el reporte del teniente Babalas también desapareció. Una solicitud del diario Indiana Post Tribune en 1953 solicitando una copia de este reporte recibió una corta respuesta del ejército diciendo que no obraba nada en sus archivos y que de hecho no había nada sobre el accidente ni tampoco nada en el file del general Gay.
Buscando más información de la muerte de su amigo, el comandante del séptimo ejército, general Jeffrey Case, inició su propia investigación. Los resultados de esta, sorprendentemente, también han desaparecido. No existe ningún tipo de reporte oficial del accidente que se conozca. ¿Fue la muerte de Patton entonces efectivamente un accidente? ¿O fue asesinado? Pero si este fuera el caso, ¿qué hizo Patton para que alguien quisiera verlo muerto? ¿Qué personajes poderosos existían en el mundo de la posguerra que podrían haber ordenado un atentado contra la vida de Patton? ¿Qué indicios para cada una de las distintas posibilidades existen? ¿Puede haber sido Stalin y su alto mando? Quizás a través del Servicio Soviético de Espionaje y Seguridad, la NKVD, o la OSS, Office of Strategic Services de los Estados Unidos, antecesor de la CIA, o algunos remanentes nazis fanáticos que buscaban tomar represalias contra el general que tanto daño les causó en el campo de batalla, o fue sencillamente un accidente. Todo esto lo veremos y analizaremos en el siguiente episodio sobre la muerte del general Patton. Muchas gracias.